aquí estamos en Vampyr. Y estamos buscando a la persona que nos creó, nuestro progenitor, o el posible asesino de la... De hecho, creo que puede ser. Es que no puede ser, no puedes. Hasta ahorita. Chaus, aquí estamos en Vampyr y estamos buscando... Vampyr, no Vampyr. Se dice Vampyr o Vampyr. No se pronuncia igual, creo. Pero bueno, estamos buscando a nuestro progenitor, o que también puede ser, o sea, puede estar vinculado nuestro progenitor con el posible asesino en serie de matanza aquí de Londres, o no. No tiene por qué estarlo, como que igual nos puede haber convertido para tener asesino en serie. Quién sabe. Pero ahorita estamos haciendo el rastro. Aquí hay alguien, Lo siento mucho, va a morir. Tengo que familiar con estas personas a saco, ¿por qué? Vamos, durmiendo. Esa. 2, 3, 4. Me da miedo. Ahí está. Con eso tengo que aprovechar a farmear a saco. ¿Por qué? Porque no quiero dañar a los NPCs principales. Porque quiero ir de buena persona. Quiero ser un vampiro buena persona. Quiero ser como los Colen, vegetariano. Bueno, en la medida de lo posible quiero serlo. Así que por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Seguimos el rastro. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Me marea, pero si tú eres vampiro, te vería como que... Hay una cosa que no me gusta. Un vampiro, un vampiro. Dice, equipar un arma usada para usar un arma con 2 manos y pesar I. Para usar esta habilidad especial, la guadaña, por ejemplo, puede usarse para la defensa de un ataque inminente y causar un daño. Importante si se utiliza a tiempo. Ok, continuamos. ¡No! No puedo usar. De hecho, voy con la... Ese película son vampiros, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Pero cómo la uso? ¿Quiero usar el arma a 2 manos? No, esa no. Quiero usar la otra arma a 2 manos. ¿Cómo puedo usarla? Me dijo algo de equipar, no sé qué. Y... What the fuck? ¿Pero cómo la uso? Ok. Ya te pensé que no solo, o sea, hay cadáveres colgando por todo lugar. Obviamente hay apesta sangre. Me parecen. This creature is bedeviled. I must put it down. No. Toma. Toma. No, tío, te mira. Chupa sangre. Toma. Me pegaron. No. Bueno. Necesito chute, Machute. ¿Otro? William, please. Otro. Ya está, con eso no. Fue un combate un poco cutre, pero es que tenías contra un vampiro. Yo pensé que destacando esa cosa podría como que, ¿sabes? Librarme de él de un golpe, pero no fue así. Y aparte usa mucho estamina las habilidades.
Esa, bien. Yo sabía que podía usarlo, ¿por qué no podía agarrarlo antes? ¿Tiene que apilar primero o qué? No veo nada. Pagamento por aquí. I forgive you. The Lord is my shepherd. Ok, William está muertísimo, Ok, vamos a hablar con este hombrecito aquí. Creo que... No hay nada más que pueda hacer. Ahorita hablo con él, tranquilos. What the fuck, no está cada aquí. Pero este hombre no era un sádico. O sea, un vampiro, que lo admito, que hay un montón de cuerpos desangrados. Vale, es un vampiro. Pero, ¿y esto para qué? Let me go. Esto no es de un vampiro, esto es ya un monstruo vampiro sádico, ¿sabes? Como que... Vlad Dracula. William was an honorable man. No es cierto. Saved him. No es cierto. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well. Another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. ¿Tú quieres una Valhensi? Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? No parece. Can you help me? I believe, sir, I already have. Ha de ser más antigua. Calculo unos 300 años. 500 años más antigua que yo, quizás. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. No lo pienso matar. Ya digo yo que no lo pienso matar. Fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Este juego se presta a ser rejugable, pero... The evil man, they claimed he was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Sí, hijo mío, pero... Me encantó porque aquí el hombre quería como que salvar a su compañero o a su rebaño, no sé qué. Quería salvar a este vampiro. Pero... Yo entendería que quieres salvar a tu amigo, ok. Pero si ves que tu amigo, aparte de ser vampiro, es un vampiro sádico, o sea, tío, esto no es de un vampiro normal. O sea, entiendo la parte de los cuerpos, por ejemplo. Que hay un cuerpecito por aquí con el cuellito ahí todo sangrado. Lo entiendo. Esto lo entiendo. Pero tú vienes y ves esto, ya no tienes salvación. O sea, esta parte de aquí ya no hay salvación. Esto no es, esto ya es de otra cosa, ¿sabes? Es como que... Pero bueno, hay que ir aquí. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Vámonos. No puede hacer nada más con el cuerpo, ¿verdad? Creo que no puedo hacer nada más con él. No. Antes de subir al bote debí verificar si estoy grabando. Ah, pongo la cámara. Pensé que no. Me gusta el corte que trae el tipo, ¿eh? Este vampiro trae un buen corte. Me gusta. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? Pues toda la He's mutilación. been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal?
If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist turns to London a vampire. Exactamente, qué ironía. Okay. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Okay. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. ¿Y alimentación? I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? ¿Y la alimentación? Porque soy un vampiro. O sea... It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Me hubiera dicho como que pues, tenemos un banco de sangre. Mira, me hubiera ganado con que hubiera dicho tenemos un banco de sangre sumamente de una selección sumamente caché, de categoría alta, la sangre más exclusiva de Londres, ¿sabes? A él me hubiera ganado. Con ese comentario es como que vale, ok, con eso ya tienes un 60% de pie adentro del negocio. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a Que new tiene en el cabello, le brilla. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Ok, esa luz, pero Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. por el momento hubo un reflejo muy raro en el cabello de la mujer y dijo, ¿qué es eso? Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Fue como que, ya suélteme la mano, por favor. Una cosa tengo que ver. Ok, estoy grabando, perfecto. Vamos. Me mola la chaqueta, me mola. Lo que no me mola es la parte, bueno, la verdad sí. Sí le queda. La primera vez que estoy de acuerdo con la parte de los coderas, estoy de acuerdo, pero vale. Me da distinción. Okay. Ahora sí estoy de acuerdo. Es que la parte hay suéteres, sudaderas o sacos
que tienen coderas que no me gustan. O sea, la verdad nunca me han gustado esos tipos de trajes. Iba a decir la parte de los hombros, pero la parte de los hombros no le queda mal. Le da un toque ahí, junto con lo de la parte de los codos. Le da un toque. Me gusta, me veo de caché. Como buen vampiro, muy elegante, obviamente. Como los perros sarnosos de los hombres lobo. So van todos sarnosos. Estropajos por la calle. A ver. It's okay, Jonathan. I'll see you later. ¿La enfermera puede caminar? No. ¿Qué te pasa a ti? Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Bastard gave me a good poke. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Voy a intentar como que darle oportunidad al hombre este. Lo dejaré sangrar. No. Lo voy a dejar. Sea más gentil. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Caída de la sangre. Indicada cuántos XP. Obtendrás de un ciudadano específico. Cuanto más sea la calidad de sangre, mayor XP conseguirás. 500 XP. Por 500 XP. Ese es un bastardo, o sea, bastardo sin gloria. Aquí haciendo guiño a la película. Bastardo sin gloria. Nunca la he visto, pero me acordé del título. Para ver la sangre de tu presa, primero debes mesmerizarla para que se aleje de la vista de los demás. Tu nivel de mesmerización debe ser igual o mayor a la resistencia del ciudadano. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Sigue camino rojo para traer a tu presa hacia las sombras. Pero si lo quiero salvarlo. ¿Y si lo quiero salvar? Bueno, nada más por el tutorial, a ver, enséñame cómo hacerlo. Liberar, dice. Tentación de sangre. Presiona A para apropiarte de Clay's Clocks o B para liberarlo. Al apropiarte de Clay, obtendrás un impulso enorme de XP. Pero debes tener cuidado, ya que habrá consecuencias. Liberar. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Ajá, exactamente. Aparte por 500 XP no vale la pena, Así como que. De hecho puedo hablar con él. Me parece que puedo hablar con él. Más herramientas. Voy a formar un poco por aquí. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Imagino que es mi progenitor, ¿no? El que me está hablando a través de la mente. Saludable. No lo voy a matar. Pero sí que voy a hacerle preguntas. Y le voy a subir XP, Le voy a subir su XP para luego, ¿sabes? Hincar el colmillo. No. Whoa, I feel giddy. Pero yo te iba a llevar al hospital, pero no me deja el juego. Lo siento mucho. Pues el tema es pregunta. What happened? Did I black out? What happened?
Es que aquí sí te ponen como que en opciones de lo como, no me lo como, me subo XP para subir mis habilidades. Es que depende de mis habilidades de vampiro. O sea, sí o sí, como que, güey. Pero igual 500 ganan en un combate. O sea, es como que 500 puntos me los saco en un combate. Por lo que he notado. Si hubiera una habilidad que me subiera las XP rápidamente, como que bonus de XP, ¿sabes? Por combate. Me vendría bien eso. Ahí esto no lo puedo comer. La música es guapa, o sea, que la música está guapa. El soundtrack está muy bueno. Muy victoriano. Ok, yo con esto, coger cosas por aquí, por aquí. Por cierto, entrar al hospital. Se me queda. Es ahí, ¿no? La entrada al hospital es por ahí. Bueno, entonces yo voy a ir por toda esta parte. La falta de cuidado al salivar, estudiar o toser disemina la gripe. El contagio se puede hacer por las gotas que se expulsan de la nariz y la garganta. De hecho, hoy en día se sigue haciendo eso. Pues, por respeto, por cortesía, no se expulsa saliva al estornudar, como que te tápate la nariz, no seas cochino, ¿sabes? O al toser, igual. Es como que te cubres un poco, por cortesía, pura cosa de etiqueta. Si me voy, sigo explorando, ¿no? Es que no sé hasta dónde puedo explorar y hasta dónde camino cerrado. Me gustaría igual que, no sé si, igual no lo he visto, que al ponerme así, todos los objetos con los que yo puedo interactuar brillaran, ¿sabes? Como que, así como la sangre, brillaran. Mira, creo que me voy a dejar el hospital para no dando vueltas. Es que quiero explorar también, o sea, no sé hasta dónde puedo explorar y hasta dónde no. Mira, ya que estoy aquí, me digo, no, sí, voy a hacerlo. Corro. Igual aquí es un punto de guardado. ¿Qué es esto? Su rey y su país lo necesitan. Una de las piedras del ejército británico y ayude a los valientes muchachos en el frente de batalla. Voy a subir. A ver qué pasa. No! Voy a subir. Ok, bien. Ajá, y aquí puedo interactuar. Hay una cosa cuando voy. Hay una parte de la combate que me gustaría que se cambiara. O al menos, igual es mi control. Pero con teclado no sé cómo podría hacerlo. Para ir más despacio, en plan. Es que para acercarme en modo sigilo se dificulta mucho por el stick. Apenas me muevo mucho y ya corre. O sea, no puedo ir despacio para entrar en modo sigilo y llegarles por la espalda. Es una cosa que estoy viendo. Y también el corresco. El hospital no. No. Visito. No, aquí es otro visito ya. Ok, otra cosa, mira. Debido a la gripe no puede emitir pacientes llenos, seguro ese en ataque. ¿Vieron? Hay cositas por aquí, hay que investigar esta parte. Y es largo el gameplay, ya sé, pero es que yo no rusheo los juegos. No voy por el platino, pero tampoco el rusheo. Es como un intermedio entre que me gusta explorar todo. Que por ejemplo, igual esto es muy... Uy. A ver. Ya voy, pero ya eso. Pues dale. Imagino que por aquí puedo entrar, ¿no? Sí puedo con ella, obviamente. ¿Por aquí puedo agarrar? No, ¿verdad? Acá hay un bote de basura, mira. ¿Vieron? Y ustedes que quieren que vaya corriendo las cosas. Mira, de hecho yo sí por mí fuera iría caminando, pero... ¿En serio no puedo pasar por esto? ¿Qué es esto, juego? Pero aquí puedo meterme, ¿no? No puedo.
sea, soy un vampiro con sus habilidades y no puedo alzar la pata para pasar por ese obstáculo. Ok. Frecuentemente seguida de complicaciones a causa de una neumonía. Para evitar cualquier caso de gripe español, no salga de su casa. La gripe, ¿cómo estamos? Época de COVID. Época del corucho. Por aquí ni nada, por aquí ni nada, por aquí ni nada. Yo exploro por aquí. Uf, ya voy. O sea, en cuanto me saco un letrero de que voy entrando a otra zona, otra calle, otro poblado, otra sección del mapa, me retorno. Por aquí puedo bajar, creo, aquí había como letreritas. Aquí llegué, ¿no? Sí, aquí fue donde yo llegué. Y el hombrecito aquí, el doctor, no me dejó pasar. Okay. Vamos a ver con las enfermeras. ¡Hola, enfermeras! ¿Esto qué es? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with Perdóname. the members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Así es. Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Crane me suena de algo, no Office sé has been qué. prepared. Primero tiene detalles. Me la puedo comer. Nada. I would like to ask a few questions first. Para aumentar su speed. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Pero... Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. Sí, de hecho. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. O sea, es como de, no me mueres. No hablo con la prole, no hablo con mis subalternos o algo así. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Y la última pregunta, para subir más su XP. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Aquí ya está, creo. Thank you, Nurse Crane. Hospital. Vamos a, hay que dialogar con todo el mundo. ¿Para qué? Pues para conseguir desbloquear nuevos diálogos con otras personas en casos. Pues es lo que hemos visto. Que al dialogar con diferentes personas, alguna en concreto se nos desbloquea algún diálogo que nos proporciona información importante o vital para seguir la trama del juego. O desbloquear nuevas cosas. O subirle su XP. Y se nos haga más apetitosos en algún momento. La música digo que es lo que más me va gustando del juego, Ustedes, imagino que... ¿Qué pasó? ¿Por qué me estoy cargando? ¿Juego? No toco nada. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun,
Remember, I may have something for you. Ok, este es como que va a ser nuestro trader de... para traer armas, ¿no? Negociemos, no. Uy, mucho texto, pero bueno. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. O lastimar a otros. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Su acento no es muy británico, ¿o sí? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Atrás. Contrabando de armas. Are you really smuggling weapons? No, perdón. Already been attacked by patients. Quería ver una cosa, pero ok, And perdón. by gang members willing to steal my money. ¿No puedo soltar esto? Defending yourself. You're selling guns. No me va a pasar eso, no. Es que tengo dudas de... Como vi dos opciones dije, igual ya me pasé alguna opción más anterior. So what do you do exactly in this hospital? Ajá, hablé con esta y a mí nada más me solté ahí, nada más me soltó dos opciones, ¿no? Too long, I guess. Sí, perdón, me I've been disculpo. sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Ahora salta. A ver, esto es. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. O el cadáver del otro. Nueva investigación. Oh, ¿vieron? Es que hay que, lo siento mucho, va a ser largo y tedioso, pero es que hay que hacerlo en este juego. Este juego lo requiere, así lo pide. Así que, opciones para charlar, todas. Si requiere pista, no detalles. 1000 XP. Bueno. Pista desbloqueada, ok. Círculo social. No tengo nada más que hablar. Ok, subida en Londres, preguntas personales. Si requiere pista, ok. Subida en Londres. Este lo leí. Ahora, esto aquí. Negociemos a ver qué dice. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Si negocio con él me da como que tornillo. Mira, esto sí me importaría, Las armas no tanto, pero balas tampoco. Pero material sí. Parte de manija común. Fuego aluminio. Esquila de aluminio. Grasa. Esto sí me vendría bien, Reloj. Vender. ¿Puedo venderlo? Y me da dinero. Es que no sé qué me conviene más. Vender ingredientes. Es que no quiero mejorar las armas. Muestras de ingredientes. Módulos, armas y módulos. Es que quiero más que nada enfocarme en la parte de medicamentos. Mira, esto de fuera de cámara lo checaré después. ¿Qué me beneficia más o me beneficia menos? Imagino que debe estar aquí siempre para tratar con él, hacer negocios y ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que me voy a enfocar más. Por ahora creo que venderé de esto. Encontraré en mi oficina. Imagino que en mi oficina podré, alguna mesa de trabajo, desarmar esto, venderlo todo y comprar comprar muestras.
Good evening, Milton. Good evening, Sí, Doctor. esta vez. Still trying to save lives? Es aquí, I'd like to negociemos. see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Comprar, también te puedo comprar esta. Aquí. Vender. Aquí puedo vender. Y aquí puedo comprar. Pero de esto no voy a comprar. Que se me hace que esto no compraré. Vamos. Habrá una enfermera que me trae medicamentos, ¿no? Como en todo hospital. Lo siento, pero es que así son las cosas. O sea, el hospital de enfermería hace negocios tan chungos. ¿Lo sé yo? Es que sí lo sé. No lo he visto. Ni me he enterado de ninguna persona específica. O sea, que yo la he visto. Pero sí oigo qué pasa. ¿Señora? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Chequeo médico. ¿Qué es esto? Chequeo médico. Esmerizar. Chequeo médico. No sé qué puede ser un chequeo médico. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible O sea, la pandemia. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Me imagino. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to Típico. work fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Normal. Típico de una pandemia, exactamente. Por I'm not favor. familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. No se preocupe. Usted hable. Nurse Brannigan, Aquí if you echando do chisme, know ¿eh? something, please. Típico igual de los hospitales, chismear con el Anything personal. you say will be held in confidence. Típico, No. ¿no? I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Alguien que, imagino que se refiere al oficial ese. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Doctor Tips, ok. Atrás. ¿Qué pasa si le doy chequeo personal? A ver. Círculo social, el Dr. Tips. Chequeo médico, su calidad. Ok, aquí puedo checar. Y aquí la mesmerizo. Le doy aquí la desmerizo. No. Eso no lo voy a hacer. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Oye, ¿ya no necesita chico médico? Fine, nurse. Call me if you need assistance. No viste ese menú antes. Apenas me di cuenta, me percaté de ello. Que puedo hacer chequeos médicos así por la cara. Uy, lo siento mucho. Me hace falta más a mí que ustedes. ¿Puedes chequeo médico a él? A Good ver. evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Sí. XP. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. Te puedo llevar, pero no. Goodbye, Milton. Aquí chismeando con el personal. Como dije antes, típico en un hospital igual.
Así como el tradeo. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Y conseguir sangre. O sea, es un... Doctor, ¿puedo con usted? Good evening, sir. So it is true. Ah, el Dr. Tips. Famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Universidad Dr. Rockefeller. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Hay que saber, lo siento mucho, pero hay que saber de estas cosas. Aquí dijo que esto es importante. Exhausto. Ok, no, esto es importante lo que antes, What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Ni tanto, pero bueno. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. En todas partes. Y si le puedo dar... What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Está aquí. Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse Le mola la enfermera, with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Siempre se quejan de la administración, siempre se van a quejar, siempre, da igual qué hospital sea, siempre se van a quejar de la administración. Quiero ver algo, antes de ir acá, quiero ver algo. What is the Pembroke Hospital situation? And Es que me dio otras opciones con la Y, cuando pasé la Y me dio dos opciones que no elegí. Quiero ver si las da otra vez. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best Igual es que un poco coñazo leer todo esto de nuevo, pero es lo que hay. I O sea, can't have expected this hospital. porque hay como otra opción para desbloquear un diálogo Led by appearances, Dr. Reed. que podemos desbloquear si investigo las otras dos opciones de la Y. It just lacks hope. Así que... No, ya no la dio, Cuando aparece la Y, ya no puede ir más adelante. Es sí o sí. Él dijo una, o sea, la... You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. No tiene nada que demostrar. La enfermera Brannigan está ocupada. No. Está aquí. ¿Y vamos con el chisme que nos dijo ella? No tiene nada que demostrar. Esta de aquí no. O sea, no. Es que ese es un médico. Es que... Vamos con esta de aquí. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. ¡No! ¿Ves? ¡Lo sabía! Blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Ok. No sé, o sea, ¿lo hicimos bien? ¿Lo hicimos mal?
¿Esto qué es? Si le quiero una pista. Esto ya lo hice. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous. ¿Por qué? Quiero intentarlo. Ya vamos, ya. Goodbye, Dr. Tippett. ¿Es lo que hago una conversación con la enfermera? Así por un nivel de curiosidad, a ver. A ver, quiero ver si me explica algo con ella. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Acá está esta. Aquí. Desbloqueo una que ya está. A ver, atrás. No sé, está aquí. Está aquí. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Pero ¿por qué habla así al aire? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. No lo hace, de hecho, Ok, hasta acá llego. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Mira. Mira cómo. Tío, no está tan sabrosa, tan jugosa. No, tratando de comer a nadie, como dije antes. En combate sí, a todos, pero fuera de combate trataré de no hacerle daño a nadie. Aquí dejen checar cuánto llego de grabación. Aquí voy con el chisme a tope y... Estoy con el chisme a tope y yo ningún... ¿Qué es esto aquí? Falta de cuidados, aquí es lo mismo de siempre. Los cuidados preventivos para evitar esparcir más la enfermedad. ¿Qué es esto aquí algo? Es que vi ahí como dijo. ¿Dónde está? Pero que nada más basta aquí. No. ¿Puedo interactuar con ellos? Sí, con ellos, con todos. No, hombre, aquí. El chisme que me voy a aventar aquí. Conociendo el país. Y yo no soy de esto, O sea, en la vida real yo no hago esto. En platicar con todo el mundo. Yo paso de todo el mundo. Ni siquiera saludo. No por grosero, sino porque. No sé, soy intro. No sé, me da pena saludar a la gente. Me da pena saludar a gente que no conozco. Simplemente eso, no es que sea borde ni grosero. Simplemente que me cohibo y si no la conozco no la saludo. Pero eso de andar platicando con todo el personal y decir, cuéntame tu vida. No, sabes, como que... Más gente, por Dios. Mira, voy a explorar todo esto aquí. Al tomar por saco a la gente, voy a explorar, a buscar todo. Pero es que sí me puede. ¿Se pone que no puedo fijar porque soy vampiro? Aquí está otra entrada, a la cual no voy a hacer nada. Porque voy a explorar todo lo que hay aquí. Mira, que hay otra puerta trasera. Todo. ¿Qué es aquí? Dice, si su ciudad lo necesita, cada vida salvada por una atención médica eficiente es un golpe asestado en el corazón de la epidemia de gripe. Los voluntarios pueden hacer una diferencia. Pregunte a la oficina de nombramientos más cercana del Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional. O escriba a King's Keynes, Londres, para alistarnos. Todos juntos contra la gripe. Okay. Mira, mañana voy a dedicarme a hablar con todos. No, mañana voy a hablar con todos. Bueno, mañana no. El siguiente episodio va a ser puro texto, o sea, conociendo el personal del hospital. Va a ser, así se va a llamar el episodio. Conociendo al personal del hospital, así se va a llamar. Hablo muy rápido, ¿verdad? Disculpen. Me estoy acelerando. Y ya los pacientes igual, sí. Mañana sí viene mucho texto. Otra cosa no, pero texto va a haber mañana. Pacientes, no sé. ¿Puedo tomar algo de aquí? No. It's locked, all right. ¿Qué es esto? Good evening, nurse. No. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor.
Adiós. Goodbye, Nurse Hawkins. No, para ti mañana, para ti. Hablamos mañana, hoy no. Hablamos mañana porque hoy quiero ver todo lo que hay por aquí. Pero es que no la vi, pensé que era como que recoger algo, pero no. Era interactuar con una persona. ¿Qué es eso? ¿Por abrir esta puerta? ¿Puedo meterme por la ventana? No. Aquí solamente quedaría, según yo, el segundo piso, que es donde tengo que ir para... ¿Qué es esto? ¿Por qué hay fuego aquí? ¿Cuál es tu lámpara? ¿Aquí hay algo, creo? Ah, no. Sí, aquí hay algo. Avanza las puertas. ¿Por qué? Porque sí. No hay nada por aquí. No hay nada por acá. Ni por acullá. ¿Esto qué es? ¿De la máscara aquí? Ok. Avise de interés público, prevenga la gripe española. Tapes la boca. Es lo típico cuando pasó lo de COVID. Estoy muy pesado con eso, pero es que es la única pandemia que he vivido. Así que pues no sé nombrar otra pandemia que haya vivido en vida. Tápese la boca cuando tosa y estornude en un pañuelo. Vaya caminando al trabajo, no escupa, beba de su propio vaso, evita aglomeraciones de gente. Si se enferma, acuéstese y llame a un médico. Para hacer una máscara, tome un pedazo de... mira esto, Tome un pedazo de estompilla común de 8 por 16 pulgadas, dóblelo para que sea de 8 por 8. A continuación, dóblelo de vuelta para que sea de 8 por 4. Atecales de aproximadamente 10 pulgadas de largo en cada esquina. Aplique las tortillas sobre la nariz como se muestra en la imagen. Publicado por la Comisión de Salud. Ok. Eso es para crear sus propias mascarillas, ¿no? La gente lo hacía, Esto la gente lo hacía. Si alguien ve este video, sepa que esto la gente... No tal cual ahí, pero sí hacía sus propias mascarillas la gente. ¿Cómo? No tengo. No. I should investigate. Pero If they were to find somebody. Pero no. Lo siento mucho si alguien se muere ahí, pero no. Combate otro día. Investigación. Sí, bueno, es que está muy largo el piso, Yo creo que dejo el episodio por hoy. Porque hay que explorar demasiado este hospital. Igual y no, igual y sí, no sé. Hay otro piso más arriba. Me puedo entrar aquí. Aquí sí. Aquí es la oficina del Dr. Swan. Ok, no. ¿Algo por aquí? ¿Me llevo esto? Interrobas insumos del hospital. No sé mucho. A mí me hacen más falta. ¿Cómo lo sabes? Porque soy el protagonista, por eso lo sé. Ok, me llevo esto. Que está mal hecho, no lo hagan, no. Bueno, al menos hay gente que sí lo necesita mucho y que pues no le queda otra. Pero ya digo que... Si eres paciente, si eres trabajador, o sea, tú no te hace falta, o sea, tú no estás enfermo, no te hace falta los insumos del hospital. Doctor Wright, ese es mi cuarto, ok, entonces voy a otra parte. Dice Doctor Wright. Aquí está cerrado. Aquí puedo interactuar con algo. No. Aquí puedo subir y hacer algo. Creo que sí. Cerrado, no cerrado. ¿Había otra escalera en el otro extremo, creo? No. Ah, sí, ya hay otra. ¿Cerrado? Sí. Segundo piso. Viendo que más adelante me desbloquear este acceso. Dije acceso y es acceso, perdón. Voy a mi habitación, luego hablo con los demás miembros del personal. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Buen a verlo. Ok, aquí es para hacer, imagino que... ya está. The flower's dying.
It needs water. Ok, mira que hay para llevar agua. Me llevo todo. Cama para hacer ese baúl para rellenar mis suministros, creo. Una lámpara. Qué curioso color de la lámpara, Y aquí es para trabajar. Aquí es para... Es que como puedo traerle... Dice... Ande sangre de William Bishop en la mesa del lavatorio. Encontrar la billetera perdida en el jardín. Encontrar la billetera perdida en el jardín. ¿Y eso? Bueno. A ver. Investigación local. Es por aquí. Ah. Mira. Podría investigar. Evento. Por aquí estaba lo del escala ese, no sé qué. Creo. Así que por aquí le voy dejando. Mañana se viene episodio de pura chachara, puro chisme. Conoceremos al resto del personal. Así que si lo quieren ver, adelante. Si no, pues ni modo, se lo pueden saltar. Pero digo yo que va a ser puro texto. O sea, puro diálogo, pura conversación con todo el personal. Así que ya se lo esperan, ya se lo saben. Ya avisé. Me despido. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao.